Muy buenos días, estimados hermanos y amigos. Sean todos bienvenidos a este tiempo de devocional. Mi nombre es Misael Ordóñez, soy el pastor de la Iglesia Centro de Fe y Esperanza del municipio de Puerto Boyacá. Y doy gracias a Dios por el pastor Jorge y su esposa, quienes me han dado la oportunidad para compartir con ustedes estos minutos la palabra de nuestro Dios. Creo que esta es la segunda o tercera vez que comparto con ustedes una porción de la Sagrada Escritura. Y hoy quiero compartir en el libro de Génesis el capítulo 2 de la palabra de nuestro Dios. Y quiero que ustedes estén muy atentos. Si tienen la oportunidad de abrir su Biblia ahí donde usted se encuentra, puede hacerlo y de esta manera repasamos la Sagrada Escritura entre los dos y usted va confirmando esa palabra que vamos a estar estudiando. El libro de Génesis, el capítulo 2, contiene un gran material que pudiéramos meditar por mucho tiempo, muchos días, varias horas, esta palabra, pero vamos a extraer algunas partes que me ha llamado mucho la atención y que trataré de hacerlo en estos minutos que me corresponden. Entonces, lo primero que quiero mirar es desde el capítulo 1, el capítulo 2, perdón, el versículo 1 al versículo 3, donde el énfasis que hace allí la palabra de Dios es respecto al reposo de Dios. Ya Dios ha creado los cielos, la tierra, o los ha ordenado más bien, ha creado las aves, ha creado las plantas, hizo toda la creación. Y dice la palabra que ahora reposó, dice la palabra de nuestro Dios. Yo sé que este es un tema bastante espinoso y no pretendo en esta mañana meditar en él, o aclararles todas las dudas. Pero a lo que voy es que al hecho de que Dios reposó de toda su obra. ¿Cuándo reposó Dios? Dios reposó cuando ordenó todo lo que estaba desordenado. Recordemos que la palabra de Dios dice que en el principio todo estaba desordenado y vacío, pero Dios comenzó su creación y ordenó todo lo que estaba desordenado. Y lo que no existía, ahora Él lo creó para embellecer. Lo que no existía, Él lo creó para que toda su creación fuera completa y perfecta. Ahora, mis amados hermanos, a nosotros nos corresponde no de pronto entrar en discusión si el día de reposo es el sábado, si es el domingo, si es el lunes, si es el martes, X o Y día. A nosotros lo que nos interesa y que en realidad el Señor Jesucristo también hizo el énfasis, y el apóstol Pablo, entre otros, hicieron el énfasis que nuestro deber es aprender a descansar en el Señor, aprender a reposar. Para nosotros nuestro reposo no es un día, para nosotros nuestro reposo es el Señor del día, dijo el Señor Jesucristo. Para usted, para mí, nuestro reposo es Él, es nuestro Dios. Mis amados, cuando Dios viene a nosotros, escúcheme bien, cuando Dios viene a nosotros y pone en orden todo lo que estaba desordenado y ordena todo ello, cuando llena todos nuestros vacíos, porque está desordenado y vacío, dice la palabra de Dios. Cuando crea en nosotros lo que no existía para que esa obra sea completa, mis amados, es allí cuando usted y yo aprendemos a reposar en el Señor. El Evangelio de San Mateo, el capítulo 11, el verso 28 al verso 29, dice la palabra: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Qué nos está ofreciendo el Señor? Nos ofrece un descanso, pero ¿qué? ¿En un día? No ofrece un descanso en un día, sino que nos ofrece nuestro descanso es en Él. Por eso dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Es Él nuestro descanso, es Él nuestro reposo, señala la palabra del Señor. Ahora, ¿cuándo se da ese reposo para nosotros? ¿Cuándo usted puede reposar, descansar en el Señor, mi amado hermano y amigo? Podemos reposar confiadamente ahora, cuando nosotros le permitimos a Él
que Él sea ordenando todo lo desordenado en nosotros. ¿Por qué? Porque Él ya hizo la obra completa, escúcheme bien, Él ya hizo la obra completa para que nosotros podamos entrar en ese reposo. Después de que el Señor Jesucristo murió allí en la cruz del Calvario y después de 3 días allí que estuvo muerto, después de esa obra completa, ahora nosotros tenemos el reposo. Así que mis amados hermanos y amigos, la invitación en esta mañana es descansemos, reposemos en el Señor. Usted no puede creer que, descanso en la economía, descanso en la palabra que me dio un hombre. No, descansemos en Él estamos seguros. El segundo elemento que yo quiero que miremos aquí por medio de la palabra es el versículo 7, el cual nos habla acerca de la creación del hombre. Es el versículo 7 del capítulo 2. Ahí vaya conmigo si tiene la Biblia ahí a su alcance. Y dice la palabra: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y el capítulo 1, versículo 27 también nos dice la palabra que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Dios los creó, dice la palabra del Señor. Ahora, mis amados, encontramos ahí ese versículo 27 del capítulo 1, el versículo 7 del capítulo 2, donde podemos ver la creación del ser humano a la imagen y a la semejanza de Dios. Un hombre que tiene espíritu de Dios, que ahora es un ser viviente, señala la palabra. ¿Por qué? Porque tiene el soplo de vida de parte de Dios. Cuando la Biblia dice que Dios nos hizo a su imagen y su semejanza, no podemos hacernos la idea, aunque es lo típico, es lo común, no podemos hacernos la idea de que esa imagen y semejanza es reflejada en el aspecto físico, que tal vez tenemos los ojos como los de Dios, o que tenemos nuestras orejas, nuestra cabeza, nuestras manos. Que ese es el aspecto en el cual somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. No es eso. Cuando Dios dice en su palabra que somos hechos, que nos creó a su imagen y semejanza, está hablando del aspecto espiritual, del aspecto moral. De esto es que nos está hablando la Sagrada Escritura. Somos a imagen y semejanza de Dios, es decir, Él nos creó así como Él es santo, Él nos creó santos. Así como Él es justo, Él nos creó justos. Así como Él tiene la capacidad de amar, así nos creó también a nosotros con la capacidad de amar. Así como Él tiene la capacidad de perdonar, así también nos creó con la capacidad de perdonar. Así como Él es sabio, también nos hizo con sabiduría. Claro está, esa imagen y semejanza, desafortunadamente ya en el capítulo 3 encontramos que esa imagen y semejanza se echa a perder a causa de la desobediencia. Así que antes de echarse a perder, nosotros teníamos esa imagen y esa semejanza, que vuelvo y le digo, no es en el aspecto físico, sino en el aspecto moral, en el aspecto espiritual, en nuestro carácter, es en lo que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Así que, mis amados hermanos, cada vez que leamos esto y nos encontremos con esto, recordemos que ahora que la palabra de Dios dice que ese nuevo hombre, ahora cuando nacemos de nuevo, tenemos que ser hechos a la imagen de Cristo, dice, el cual es creado según Dios. La primera imagen la perdimos, pero ahora a través del Señor Jesucristo usted tiene la oportunidad, yo tengo la oportunidad de volvernos a Él y recobrar esa imagen, ser santos porque Él es santo, dice la palabra. Pasemos al tercer aspecto que señala aquí la Sagrada Escritura. Y quiero hacer este énfasis en el versículo 8, el versículo 15, el versículo 19 y 20, los cuales nos hablan acerca de que somos creados con propósito. Óyeme, nada de lo que Dios ha creado es sin propósito. Todo lo que Dios hace es con un propósito. Y cuanto más la creación del hombre fue con propósito.
Dice la palabra del Señor, el versículo 8 dice la palabra: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado, dice la palabra. Y el versículo 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, dice, para que lo labrara y lo guardase. Y el versículo 19 también enseña que Dios le llevó a Adán allí todas las bestias y aves y todo el ganado, el campo, en fin, todo lo que había creado, todos los animales, para que les pusiera nombre. ¿Qué nos habla esto? Esto nos habla de que Dios creó al hombre con propósito. Escúcheme bien. Y los propósitos de Dios son sagrados, los propósitos de Dios son buenos. Dios tiene buenos propósitos, como dice la palabra: aquí yo tengo pensamientos de paz, pensamientos de bien para vosotros, dice la palabra. Dios no nos creó ahí para de pronto dejarnos a la deriva. Dios tiene propósitos de bien con su vida, con su familia, con sus hijos. Usted no nació sin propósito, sino que Dios tiene un propósito. Lo que debemos es cada día descubrir cuál es el propósito de Dios para con nosotros, mis amados hermanos. Pero otra cosa que también yo veo bien interesante ahí en ese mismo punto es que en realidad, mis amados, mire que Dios no puso allí al hombre en el huerto del Edén sencillamente para que quemara tiempo, sino que le dio ocupación. Mis amados, estimados hermanos y amigos, es importante que usted y yo desechemos de nuestra vida el ocio, desechemos de nuestra vida el estar por ahí sin hacer nada. Alguien dijo que una mente desocupada es un taller de Satanás, ¿verdad? Eso seguramente que usted lo ha escuchado muchas veces. Mis amados, el ocio no es buen amigo, el ocio no es buen consejero, el ocio no es bueno para nadie, mis amados hermanos, y menos en el tiempo de pronto de dificultades y tal vez necesidades. No es bueno el ocio. Ocupémonos, como dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice que debemos de ocuparnos de buenas obras. No estar por ahí sin hacer nada, sino que debemos de ocuparnos, dice, ocupémonos de buenas obras, señala la palabra del Señor. Ocúpese en servirle a Dios, ocúpese en edificar su casa, ocúpese con su hogar, ocúpese con su vida cristiana, ocúpese con su salvación. Es lo que nos señala la Sagrada Escritura. Así que, mis amados hermanos, busque el propósito de Dios y ocúpese de buenas cosas, las cuales le traen edificación a su vida. El cuarto elemento que yo quiero enfatizar acá se encuentra en el versículo 18. El versículo 18. ¿Qué veo yo aquí en la palabra? Esta parte a mí personalmente me agrada sobremanera. Y es que Dios nos da el ejemplo de reconocer qué es bueno y qué no es bueno. Óyeme bien, y aceptarlo, ¿sí? ¿Qué es bueno? A lo bueno, cuando algo es bueno, decir es bueno, y cuando algo no es bueno, entonces decir no es bueno. Si usted se fija en el capítulo 1, cada vez que Dios iba creando algo, al final de esa creación de ese día, dice: y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. El segundo día vio Dios que era bueno, el tercer día lo que hizo, vio Dios que era bueno, y así sucesivamente. Los 6 días vio Dios que era bueno. Todo lo que hizo era bueno. Hasta aquí no dice algo que no era bueno, sino que siempre dice que todo era bueno, dice la palabra. Pero en este versículo 18, ahora ve que el hombre está solo y dice: no es bueno que el hombre esté solo, dice la palabra, le haré ayuda idónea. Para mí me llama tanto la atención porque Dios nos da ese ejemplo de aceptar de que algo no está bueno. ¿Sabe? Una de las cosas de muchas personas es la dificultad de aceptar que algo que está haciendo o algo que hizo no está bien, ¿sí? ¿Cuántas personas persisten en su pecado, persisten en su maldad, persisten, de pronto a veces ni siquiera en pecado, de pronto cosas que aunque no le edifican, pero no son pecado, pero que a la postre de hecho puede ser pecado, y otras que sí son pecado, pero no reconocen que está mal, que no está bien, no es bueno. Y Dios nos da un ejemplo. Él dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. No es bueno. ¿Por qué no examinamos en nuestra vida, estimados hermanos,
y consideramos qué cosas no están bien, consideramos qué cosas no nos edifican, consideramos qué cosas de pronto no están siendo aprobadas por Dios. ¿Cuántas veces de pronto tenemos que nosotros agachar la cabeza y reconocer alguna posición nuestra, algún concepto nuestro no es tan bueno como nosotros de pronto veníamos pensando? Yo creo que un gran avance en nuestra vida espiritual, y no solo para la vida espiritual, sino para todas las áreas de la vida, creo que es aprender a reconocer cuando algo no está bueno. El quinto elemento que yo veo aquí por la palabra de Dios es en el versículo 21, el verso 23 y 24, verso 21, 23 y 24. Y es que muy relacionado con este del verso 28, del verso 18, es que cuando Dios dice que algo no es bueno para nosotros y nosotros esperamos en Él siempre nos traerá lo mejor. Escúcheme bien. Cuando nosotros aprendemos a esperar en Él, porque Dios nos dijo que no es bueno, pero nosotros aprendemos a esperar en Él. No buscamos soluciones inmediatas, soluciones allí a la carrera, soluciones a nuestro parecer, sino que esperamos en Él. Y esperamos en Él y esperamos en Él. Él siempre nos traerá lo mejor. Dice la palabra que Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán y sacó una costilla, y de esa costilla hizo a la mujer, ¿sí? A Eva, y ahora la puso a su lado y despertó a Adán, y entonces claro, encantado, me lo imagino, ¿verdad? Podemos imaginárnoslo. Y el verso 22 dice la palabra: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque el varón fue tomada. Qué interesante, esperó y Dios le dio lo mejor. ¿Cuántas veces muchas personas se comprometen en relaciones, escúcheme bien, relaciones de pareja, sabiendo que no es la ayuda idónea que Dios les tiene, sabiendo que no tiene su mismo ADN, escúcheme bien, ese ADN espiritual, a lo que entran a desobedecer al principio que dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, mas sin embargo se aceleran, por decirlo de alguna manera, y pagan posteriormente las consecuencias. Y por último, el versículo 25 dice la palabra que no se avergonzaban. ¿Por qué no se avergonzaban, estimados hermanos? ¿Por qué no se avergonzaban? ¿Por qué cree usted que no se avergonzaba Adán y Eva? ¿Sabe por qué no se avergonzaba? Porque no había pecado. El pecado avergüenza. No había maldad entre ellos. Mis estimados hermanos, que no haya nada que nos avergüence, no haya nada que nos culpe, sino que podamos andar libremente, con una conciencia libre delante de nuestro Dios. Mis amados, que no haya nada que ocultar. ¿Sabe cuándo ellos empezaron a esconderse y a ocultar? Cuando habían pecado contra Dios. Qué bueno que nosotros podamos, iglesia, andar libre de ese pensamiento, más bien de esa culpa, de ese sentido de culpa, y tengamos que tratar de ocultar y de tapar lo malo que se haya hecho. Estimados hermanos y amigos, esta es la reflexión para el día de hoy. Espero que estos principios y esta reflexión haya sido de bendición para su vida. Nuevamente agradezco a Dios por los pastores. Que Dios me los bendiga rica y poderosamente. Oremos por un momento. Soberano Dios y Padre Celestial, mi Rey Dios de la gloria, gracias te doy por este momento para reflexionar sobre tu palabra. Señor, que tu palabra siempre nos enseñe, siempre nos edifique, siempre, Señor amado, sea nuestra instrucción, nuestra lámpara para nuestro diario caminar, oh Dios de la gloria. Espíritu Santo de Dios, que tu presencia poderosa sea ministrando nuestras vidas y ayudándonos a estar en el propósito tuyo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Que Dios me les bendiga.